Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buenas vibras. Y si están aquí, imagino que es porque les encanta el mundo de las series turcas, las noticias de farándula y, por supuesto, los romances que nos hacen soñar despiertos. Pues prepárense porque hoy tenemos un bombazo. El 15 de julio de 2025, el mundo de las series turcas, y especialmente el de los fans de Erken Cikus, se estremeció. Y es que prepárense porque la noticia es grande. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, exactamente. La pareja que nos regaló momentos inolvidables, risas y lágrimas en la exitosa serie. Y la noticia, amigos míos, es que sorprendió a todos. Un reencuentro romántico que ha hecho vibrar los corazones de millones. Pero antes de meternos de lleno en este torbellino de emociones y chismes, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y no se perderán ninguna de las noticias más jugosas del mundo de las series turcas, análisis de episodios, entrevistas exclusivas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos al grano. El 15 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas de Erken Cikus, habían reavivado la llama del amor fue la comidilla de todos. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué sucedió? ¿Y qué implicaciones tiene para sus fans y para el mundo de las series turcas? Todo comenzó con un rumor, como suele pasar. Algunos medios turcos, siempre al acecho de las primicias, comenzaron a hablar de encuentros secretos, de miradas cómplices y de reencuentros inesperados. Al principio muchos pensaron que era solo una estrategia de marketing, una manera de generar publicidad para sus proyectos futuros, un simple rumor para mantener la atención. La industria del entretenimiento es experta en crear expectación, y la posibilidad de un reencuentro entre dos figuras tan queridas no escaparía a esta estrategia. Pero a medida que pasaban los días, las pruebas se acumulaban, desdibujando la línea entre el rumor y la realidad. Primero, fotos borrosas de lo que parecía ser Can y Demet cenando juntos en un restaurante de Estambul. La imagen, aunque poco nítida, mostraba dos figuras que por sus rasgos y el estilo, parecían inconfundiblemente ser ellos. La fuente de la imagen, un paparazzi apostado en las inmediaciones del restaurante, no dudó en vender la exclusiva a los medios de comunicación. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron con especulaciones y análisis de la imagen. Los fans más acérrimos, con la agudeza de un detective, comenzaron a desmenuzar cada detalle, la ropa, los peinados, la forma en que se sujetaban los cubiertos. Todo era motivo de debate y entusiasmo. Luego, comentarios sospechosos en las redes sociales, likes en publicaciones ambiguas y mensajes crípticos que solo los más fieles seguidores podían descifrar. Demet, conocida por su discreción, comenzó a publicar mensajes enigmáticos en Instagram, acompañados de emojis que sugerían felicidad y sorpresa. Can, por su parte, compartía fotografías con paisajes románticos y frases inspiradoras, alimentando aún más las especulaciones. Los fans, como verdaderos traductores de códigos secretos, se dedicaron a descifrar cada publicación, creando teorías y cruzando mensajes para intentar desentrañar la verdad. Los likes que se daban mutuamente en sus respectivas publicaciones eran otro elemento que generaba expectación. ¿Era una simple coincidencia? ¿O una señal de algo más profundo? Y finalmente la bomba: fueron vistos juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de Roma. Esta imagen, captada por un fotógrafo de una agencia internacional, fue la confirmación que todos esperábamos, aunque muchos se negaban a creer. La foto, clara y reveladora, mostraba a Can y Demet caminando por las calles adoquinadas de la ciudad eterna, tomados de la mano, con sonrisas radiantes en sus rostros. Las miradas cómplices, el lenguaje corporal que denotaba cercanía y afecto, no dejaban lugar a dudas. La noticia, con esta evidencia, se convirtió en viral en cuestión de minutos. Roma, la ciudad del amor. ¿Coincidencia? No lo creo. Este avistamiento fue la confirmación que todos esperábamos, aunque muchos se negaban a creer. Después de todo, Can Yaman y Demet Özdemir, durante el rodaje de Erken Cikus, tuvieron una relación muy intensa, llena de química y pasión. La magia que emanaban en la pantalla se sentía en el ambiente, y los rumores de romance en la vida real nunca se confirmaron oficialmente, pero la conexión era palpable.
Las especulaciones sobre una posible ruptura y mal ambiente se hicieron muy sonadas en su momento, alimentadas por la intensa presión mediática y las exigencias del trabajo. Pero a pesar de esto, la química y la conexión que tenían era innegable. Pero el tiempo pasa, las heridas sanan y al parecer, el amor puede resurgir de las cenizas. La noticia fue un golpe directo al corazón para los fans. La idea de que Demet y Khan pudieran estar juntos en la vida real, era algo que muchos habían soñado. Y ahora parecía que ese sueño se estaba haciendo realidad. La conexión que tenían en la pantalla, la complicidad que transmitían, había calado hondo en el corazón de los seguidores de Erkénzicus. La posibilidad de que esa magia fuera real, de que el amor que se veía en la serie trascendiera la ficción, era un deseo compartido por millones. Pero ¿cómo es la situación actual? ¿Están realmente juntos? Los medios turcos, siempre hambrientos de información, no tardaron en investigar. Se reveló que Khan, en una reciente entrevista, hablando sobre su vida personal y sus proyectos, evadió la pregunta directamente, pero sí habló de una persona especial en su vida, sin dar nombres, pero con una sonrisa que delataba su felicidad. Este comentario sutil pero significativo fue interpretado por muchos como una confirmación velada de su relación con Demet. Las especulaciones sobre quién era esa persona se multiplicaron, y todas las miradas apuntaron a la actriz. Demet, por su parte, evitó pronunciarse sobre el tema, pero sus gestos y miradas delataban una felicidad evidente. En cada aparición pública, en las entrevistas, su rostro brillaba con una luminosidad especial. La sonrisa, más radiante que nunca, y la mirada, llena de alegría y complicidad, eran elocuentes. Evitaba hacer comentarios directos, pero su lenguaje no verbal revelaba la verdad. ¿Por qué no confirmar la relación? Quizás querían protegerla de la vorágine mediática, vivirla en privado, sin presiones. O quizás estaban esperando el momento adecuado para hacerlo. Fuentes cercanas a la pareja, siempre discretas y protegidas por el hermetismo de las celebridades, afirmaron que están tomándose las cosas con calma, disfrutando de su tiempo juntos y tratando de mantener su relación alejada de la atención mediática. Después de todo, ambos son figuras públicas muy conocidas y saben lo que implica estar bajo el escrutinio constante de los paparazzi y de los fans. La presión que conlleva ser una figura pública en Turquía es enorme, y la privacidad es un bien muy preciado. La decisión de mantener su relación en secreto, o al menos, alejada de los focos, era comprensible y respetable. Querían vivir su amor sin la presión de los medios, sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Es una posibilidad que muchos fans anhelan. La química entre ellos es innegable, y verlos juntos de nuevo en la pantalla sería un sueño hecho realidad. La sinergia que tenían en Erkénzicus era mágica, y los fans suspiraban con la idea de volver a verlos compartir escenas, diálogos, miradas cómplices. La industria turca, siempre atenta a las demandas del público, no dudaría en aprovechar este resurgimiento del amor. Las productoras ya deben estar analizando la posibilidad de un nuevo proyecto que reúna a la pareja estrella. Sin embargo, por el momento parece que ambos están enfocados en sus proyectos individuales. Khan sigue trabajando en Italia, consolidando su carrera internacional y participando en proyectos ambiciosos. Demet, por su parte, con nuevos proyectos en Turquía, sigue siendo una de las actrices más solicitadas del momento. La apretada agenda de ambos, las exigencias de sus respectivos trabajos, podrían ser un obstáculo para un reencuentro profesional. Pero como dice el dicho, donde hay voluntad, hay un camino. Pero nunca digas nunca, ¿verdad? La vida da muchas vueltas y el destino a veces tiene planes inesperados. Tal vez en un futuro no muy lejano podamos verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película o simplemente compartiendo su felicidad en las redes sociales. El éxito de Erkénzicus fue arrollador, y la química entre Khan y Demet fue la clave. Un reencuentro en la pantalla sería un éxito asegurado, y los fans ya están cruzando los dedos. Las posibilidades son infinitas, una comedia romántica, un drama, una serie de época. Cualquier proyecto que los reuniera sería un éxito garantizado. Es importante destacar que esta noticia ha generado muchas reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkénzicus están emocionados y felices, compartiendo mensajes de apoyo y deseándoles lo mejor. Otros, sin embargo, se muestran más cautelosos, recordando los rumores y especulaciones del pasado.
La historia de Can y Demet ha sido seguida de cerca por millones de personas, y la noticia de su posible reencuentro ha generado un torbellino de emociones. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes, teorías y especulaciones. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda, Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy queridas por el público, y su felicidad es lo más importante. La relación entre los actores, ya sea amorosa o no, es un asunto privado. Lo que importa es que sean felices, y que puedan desarrollar sus carreras y sus vidas personales con libertad y tranquilidad. Los fans solo desean que sean felices y que puedan disfrutar de su amor, sea cual sea la forma que tome. En resumen, el 15 de julio de 2025, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo sacudió el mundo de las series turcas. Rumores, fotos, avistamientos y gestos reveladores apuntan a un posible reencuentro amoroso. Aunque no hay confirmación oficial, la emoción entre los fans es palpable y la esperanza de verlos juntos de nuevo es grande. El tiempo dirá si esta historia de amor tiene un final feliz, pero por ahora, todos estamos soñando con ello. La especulación, la emoción y la esperanza son los ingredientes principales de esta historia que tiene a todos los fans de Erkenci con el corazón en un puño. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de noticias y emociones. Espero que les haya gustado. Hemos repasado los detalles sobre el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir y hemos analizado las implicaciones de este posible reencuentro. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente están juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que es una estrategia de marketing o que realmente hay amor? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran juntos? Compartan sus ideas y opiniones. La comunidad de fans de las series turcas es una de las más apasionadas y dedicadas del mundo, y sus opiniones son muy valiosas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y no dejen de soñar. *** análisis adicional ***. La noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir ha trascendido el simple rumor de farándula. Se ha convertido en un fenómeno social, un tema de conversación recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. La pareja, gracias a su trabajo en Erkenci, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans, y la posibilidad de un reencuentro amoroso ha avivado la llama de la esperanza y la emoción. Este tipo de historias, con sus giros inesperados y sus dosis de misterio, son un reflejo de la naturaleza humana. Todos anhelamos el amor, la felicidad y el final feliz. Ver a dos personas que nos han regalado momentos mágicos en la pantalla, encontrar el amor en la vida real, es algo que nos inspira y nos llena de esperanza. La industria de las series turcas, con su capacidad para crear historias apasionantes y personajes entrañables, ha conquistado el mundo. Las producciones turcas, con su cuidadosa estética, sus guiones elaborados y sus actores talentosos, han logrado cruzar fronteras y llegar a millones de espectadores. La historia de Can y Demet, con sus altibajos y sus momentos de incertidumbre, es una muestra más del poder de las series turcas para cautivar y emocionar al público. La especulación y el debate sobre la relación de Can y Demet, las fotos filtradas, los comentarios enigmáticos y los gestos reveladores, son parte de la magia del mundo del entretenimiento. Los fans, con su dedicación y su pasión, se convierten en detectives, analizando cada detalle, creando teorías y compartiendo sus emociones. Esta interacción entre los actores, los fans y los medios de comunicación, es lo que hace que el mundo de las series turcas sea tan fascinante y atractivo. La noticia del reencuentro de Can y Demet es una invitación a soñar, a creer en el amor y a disfrutar de las emociones que nos regala el mundo del entretenimiento. Esperemos que esta historia tenga un final feliz y que podamos seguir disfrutando del talento de Can Yaman y Demet Özdemir, juntos o por separado. La decisión es suya, pero el cariño y la admiración de sus fans es algo que siempre tendrán.